Estamos ya en Conexión Mundial. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos ya en Conexión Mundial. Son las 6:01 de este viernes 3 de junio. Muchas gracias para todos aquellos que nos acompañan en este momento a través de Radio Nacional 101.5, los que nos escuchan después en nuestras plataformas. Bienvenidos sean a esta transmisión, a este episodio de Conexión Mundial. Hoy me encuentro con Felipe Salazar, nuestro compañero ya habitual de los viernes. ¿Qué tal, Felipe? Todo muy bien, Luis, por dicha. ¿Qué tal el día? Un poco acarreado el día. Un poco encarrerado, sí. Mojado también, mucha lluvia. Pero sí. Bueno, no, aquí estamos, un día bastante importante, también una semana que recoge, bueno, muchísimo que ha pasado. Hoy se cumplen, junio 3, sí. Se cumplen 100 días de la guerra en Ucrania ya. Una guerra que era, empezaba, unas semanas, se pronosticaba mucho. ¿Quién la pronosticaba así? Rusia, efectivamente, sí. Es un tema complejo que creo que necesita de especialistas y todo para el análisis, porque efectivamente no se pensaba en 100 días. No se pensaba ni en Rusia. Creo que hasta podría decirse que Ucrania mismo se ha visto en la sorpresa de que hayan aguantado tanto. Sí, yo creo que también que Ucrania misma. Y yo creo que ahí la palabra clave es aguantar tanto, porque y todavía sigue, va para largo. Sí, ese es el pronóstico de especialistas, es que esta guerra no va a terminar pronto, que va a ser una guerra de desgaste, y bueno, hay que ver cómo empiezan a surtir efectos, que lo conversábamos ahora. Yo sí creo que ha surtido efecto, pero no los conocemos tan al detalle. Las sanciones, este viernes se aprobó el 6º paquete de sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia, que viene con la cualidad excepcional de la prohibición de petróleo parcial, eso sí, correcto, de Rusia. Sí, y la desconexión del sistema SWIFT de uno de los mayores bancos rusos también. Uh-huh. Y las sanciones también, muy importante ver cómo Hungría también ha sido el punto o la parte reacia a sí, Hungría para este 6º paquete de sanciones fue el que puso ahí un poquito de oposición, pero lograron las negociaciones con Hungría, que con sus excepciones también sorprende un poco. El otro país que está también ahí involucrado cercanamente y que tiene un poder de decisión ahorita, que es Turquía. Lo hablamos hace unos viernes con el tema de Finlandia y de Suecia, que estaba poniendo una traba para su ingreso a la OTAN. Ahora pues realizó un movimiento en Siria que el mismo Putin había vetado. Putin le había dicho a Turquía o a Erdogan, no lo haga. Y parece que ya hay movimiento en la frontera. Sí, que Erdogan salió diciendo el miércoles, tomando la decisión de que esta fase de defensa pasaba ya a una nueva etapa. Sí, entonces hay mucho movimiento, tal vez porque en el día a día de los noticieros no lo tenemos ya a Ucrania como al inicio, como hablábamos en los primeros días, que era Ucrania, pues el asunto continúa. También está el tema con los granos, el tema alimenticio, que África está pidiendo ya por favor que ayuden a liberar esos alimentos que tienen en Rusia. Y ese es un tema un poco complicado también, porque, bueno, parte de la discusión que se ha dado estos días, bueno, hoy salió el portavoz de Erdogan diciendo que en unas 2 semanas debería darse un acuerdo para que se pueda empezar a salir los granos por los puertos ucranianos, mientras que Putin quiere que salga por los puertos controlados por Rusia. Sí. Y dice que Kiev se niega a desminar Odessa para que puedan salir de ahí, porque no confía en que ellos no ataquen. Sí, el tema de la confianza yo creo que murió hace ya muchos
muchos de los 100 días desde las negociaciones iniciales, desde las mesas, cuando en ese momento se escuchaba que se iban a sentar a dialogar, pues uno tenía la esperanza de que diplomáticamente se encontraran las salidas al conflicto. Pero lo cierto es que no sucedió y llegó al punto de no recuerdo bien si fue Zelensky o uno de sus ministros el que dijo sencillamente, creo que fue uno de sus ministros, no podemos confiar en la palabra de Rusia porque no ha cumplido con absolutamente nada. No, importante fue también un tema que habíamos conversado con algunos de nuestros especialistas que habíamos tenido acá, que parte también de lo que hacía tan compleja esa negociación es que mientras eso pasaba, Rusia no cesaba los bombardeos, ni tampoco se respetaban los corredores humanitarios, que es parte del quiebre definitivo. Es cierto eso. Pero bueno, es un tema que vamos a seguir analizando, porque como decimos, va para un poco más largo. Hoy lo que nos trae principalmente aquí es lo que ha sucedido en el hermano pueblo colombiano, que tuvo elecciones y con una sorpresa. 1, 2, 3, 4 sorpresas. Es lo que yo quiero saber, que nos comente nuestro amigo David, directamente de Colombia, nuestro internacionalista que tenemos hoy con nosotros. Es la primera pregunta que le quiero hacer. Vamos a hablar de las elecciones de Colombia, la primera ronda, la segunda ronda, y contamos, por eso les digo, con nuestro analista estrella de Colombia. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial para volver con este tema, para saludar a David Cárdenas también, y ya regresamos. Conexión Mundial. 6:10 de la tarde. Como les decíamos, vamos a estar conversando el día de hoy sobre las elecciones de Colombia, y para eso tenemos a nuestro amigo David Cárdenas, nuestro analista internacional. David, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está todo por allá? Muy buenas tardes, buenas noches desde aquí de Colombia, con un frío terrible, pero muy bien, muchas gracias. ¿Cómo van? ¿Cómo está todo por allá? Bien, muy bien, muy bien, excelente. Una vez fui a Colombia, hice escala en Bogotá, iba para Bucaramanga, hice escala en Bogotá, me tocó bajarme del aeropuerto, directamente el avión en la pista y cruzar hacia el edificio. O fue más bien montándome a un avión, no recuerdo quién fue, pero lo que sí me acuerdo es que hacía un frío que yo aquí en Costa Rica no siento o no he sentido, pero me llamó mucho la atención eso. Pero es terrible, el frío ahorita está pegando muy muy fuerte y estamos en temporada de lluvias, entonces ustedes imaginarán. Sí, conozco ese frío. Ahora que dice lluvias, aprovechando el comercial también, el pueblo brasileño tuvo unas lluvias bastante fuertes, y al final, el día de hoy, concluyeron las obras de rescate, lo que deja un balance de 128 muertos, aprovechando el comercial aquí con lo que decía David. David, elecciones de Colombia. Quería hacerte la primer consulta, que primero te digo, una de sí o no. Sí. Listo, vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta? Digamos. Se lo digo directamente a usted, David. ¿Está sorprendido David Cárdenas de lo que sucedió? David Cárdenas está muy sorprendido. Sí, o sea, la primera pregunta que muchos nos hicimos fue ¿qué pasó? Exactamente. Claro. Había una posibilidad de que esto ocurriera. Creíamos que era una posibilidad en un primer momento lejana. Ustedes entenderán, por ejemplo, que en Colombia existe una normatividad que obliga a que las encuestas se hagan solo hasta la última semana antes de las elecciones. Entonces, la encuesta que salió el último día domingo, 7 días antes de las elecciones, esa última encuesta, hecha por una firma encuestadora bastante reconocida en Colombia, anunció la posibilidad de que algo así pudiera ocurrir. Y en efecto, eso nos preocupó. En términos generales, para los analistas nos inquietó mucho ese repunte final que se veía viendo la campaña. Efectivamente,
el repunte se consolidó y pues en los últimos 7 días lo que se vio fue una construcción de todo un discurso que le permitió a este nuevo candidato ingresar como un representante de un nuevo sector que hasta el momento no había sido tenido tan en cuenta para los análisis en las elecciones en Colombia. David, y bueno, en esta parte quisiera conversar un poco sobre este repunte. Primero nada más aprovechar el momento para un saludo a nuestro compañero Pablo, si nos está escuchando. Que esta fue una... Primero le voy a comentar a David, por si no nos escuchó la semana pasada, pues Felipe, creo que el Felipe era el que más fe le tuvo al candidato Hernández. Yo traje a colación el tema de que podía Es llegar verdad. a segunda ronda y bueno, no fue muy bien recibido por mis compañeros. No, esto con las elecciones, pues es algo que viene ya sucediendo hace muchos años. No solo en Colombia ni en Costa Rica, sino que las encuestas pues ya están también, es un tema muy interesante de que muchas veces lo que dicen las encuestas no se termina cumpliendo y pues eso también no sé si será un análisis diferente o qué. No sé qué va a consultar exactamente Felipe, pero le agrego de una vez a lo que vaya a decir Felipe, si vas a tener alguna pregunta, es para aprovechar. Mi pregunta sería, ¿qué pudo haber pasado o qué pasó en ese tiempo que nos dice David, donde sale la última encuesta al día de las elecciones, que es la encuesta final? Sí, exactamente por ahí va mi pregunta y bueno, sí es algo, vamos a ver, no puede ser algo sencillo de explicar, es un acontecimiento multifactorial, David, pero quisiera que tal vez nos puedas decir, a tu opinión, ¿cómo tuvo ese repunte Rodolfo? ¿Qué llevó a ese repunte? ¿O qué llevó más bien a que, sí, o que vamos a ver, a que este voto tal vez antisistema Sí. dejara a Fico de lado y eligiera a un outsider total, Rodolfo Hernández, el multimillonario? Bueno, yo creo que en efecto Felipe apunta al hecho de que hay muchos factores y tiene toda la razón. Yo anunciaría al menos 3 para empezar, digamos. Si pudiera uno profundizarlo, encontraría quizás muchos más. Pero el primero de ellos tiene que ver con la poca fortaleza que reveló Federico Gutiérrez a lo largo del proceso electoral. Usualmente en Colombia nosotros hemos estado acostumbrados a candidatos que vienen apoyados por los partidos tradicionales, que a su vez reciben un gran apoyo de parte del Ejecutivo y que en sí mismos representan como todo el poder de las maquinarias tradicionales. Esas candidaturas usualmente son las candidaturas que terminan recibiendo casi que de forma hereditaria el poder. No hay grandes sorpresas en las elecciones en Colombia. En este caso particular, Federico no logró aglutinar todo ese poder institucional que venía asociado a los partidos tradicionales, pero además de eso, como candidato, nunca logró conectar totalmente con lo que era un contexto que ya está empezando a cambiar en Colombia. Es un contexto que tiene que ver sobre todo con el desprecio a los partidos tradicionales y a la política tradicional que se había venido ejerciendo durante el periodo de quien hoy en día es el presidente, que es Iván Duque. El gobierno de Iván Duque terminó arrastrando hacia abajo la candidatura de Federico y convirtiéndola en la caricatura de lo que era la defensa irrestricta de los partidos tradicionales. Eso, por supuesto, le hizo daño. Ese sería el primer elemento. El segundo tiene que ver con la emergencia de un sector social que usualmente no vota, puesto que en Colombia, como ustedes entenderán, debido a las dinámicas del conflicto armado interno y la relación que eso ha tenido con la política, la abstención siempre ha sido muy alta. En Colombia se ha considerado muy frecuentemente que la democracia representativa, que en otros países se venera y se respeta como una forma tradicional de participación política, pues aquí no es más que una pantomima de una representación que al final nunca representa a quienes dicen ser los representados. Entonces allí lo que vimos fue que el gran sector abstencionista, descreído de la política tradicional, empezó a participar de forma muy activa. Y el tercer elemento que uno apuntaría allí tiene que ver con el poder de las encuestas y la forma en la cual una encuesta bien ubicada puede permitir cambiar una elección. Si ustedes identifican cómo se hizo este proceso de segunda vuelta, lo que podemos ver es que, a fin de cuentas, Rodolfo Hernández llega a la segunda vuelta solo por 900.000 votos de diferencia con Federico Gutiérrez.
Estos 900.000 votos de diferencia, a fin de cuentas, lo único que representan es el trasvase de un sector político tradicional que en la última encuesta ve cómo su candidato está siendo atacado y ve la oportunidad de pasarse a una opción mucho más viable que pudiera representarle un futuro en el cual pues no sea eliminada. Ahí eso tiene que ver con una tesis que hemos venido manejando en Colombia, que es la de la naturaleza de los cambios o qué tan cambio representa la llegada de Rodolfo Hernández a la política. David, ahora que mencionas esto de la participación, tengo entendido lo que podemos ver, esta es una de las participaciones más altas que ha tenido en las elecciones. Así es. Se trata de un aumento de un 1.6% frente a la última participación en primera vuelta. Sí. Y en realidad es un aumento sustancial en términos numéricos. Y perdón ahí Luis, ¿qué podemos esperar de esta participación para esta segunda vuelta? ¿Se mantiene o se prevé que pueda más bien caer? Es una posibilidad real que la participación caiga. De hecho, es muy frecuente en las segundas vueltas en Colombia que la participación disminuya. Hace 4 años la participación disminuyó en 3.4 puntos frente a la primera vuelta. Y en esta ocasión es posible que eso pueda ocurrir. Adicionalmente, porque los sectores que quedaron por fuera de la disputa política parecen, por un lado, no estar muy interesados en hacer ciertos acuerdos políticos con algunos de los dos candidatos que aún se mantienen, o por el otro lado, muy dispuestos a plantearse en la lógica de oposición a lo que venga y por lo tanto, pues más partidarios de votar en blanco. David, dentro de lo que hablábamos de la sorpresa o las sorpresas, ¿te sorprende la cantidad de votos que obtiene Gustavo Petro? ¿O estaba planificado ya eso? De hecho, yo siento que la votación fue un poco menor a la que se esperaba para él. En efecto, se sabía que no iba a haber un momento para que él ganara en primera vuelta, que era, digamos que, una apuesta muy en largo plazo, pero se sabía que iba a recibir una votación bastante significativa. Resulta interesante pues señalar que en efecto es un crecimiento frente a su última primera vuelta hace 4 años, es un crecimiento sustancial bastante fuerte, que hoy lo pone en solo a estar cerca de conseguir 1,5 millones de votos para poder ganar en la segunda vuelta, mientras que Rodolfo tendría que conseguir 5 votos adicionales, 5 millones de votos. Eso implicaría pues, necesariamente un trabajo muy grande de parte del candidato Hernández, que hoy en día no está tan claro que se pueda realizar. Ahora bien, lo cierto es que la lógica de la oposición unificada en torno a la figura de Petro y lo que representa puede permitir que una persona como Rodolfo Hernández llegue a la presidencia bajo la lógica de que él simplemente no es Petro. Y esa lógica del no ser Petro le va a permitir jugar con muchos elementos de la política tradicional que quedaron de lado en esta segunda vuelta. David, ahí quería consultarte porque estaba leyendo un análisis que apuntaba que si Petro quiere, digamos, solventar este antipetrismo de Rodolfo Hernández, que se desmarca tal vez de la política tradicional, y bueno, se ha visto ya en muchos comentarios su antipetrismo, que son parte de los demás, que debería impulsar entonces a su vicepresidenta. Sí, a Francia Márquez. A Francia Márquez, sí, exacto. Ha sido la representación de una verdadera, digamos que revelación de la política tradicional, bueno, de la política en Colombia, y incluso yo diría que más que el mismo Rodolfo Hernández. Rodolfo fue alcalde ya de una ciudad que de hecho ya se mencionaba anteriormente en el programa, de Bucaramanga. Él fue alcalde de Bucaramanga y durante ese periodo pues también tuvo su forma de articular con la política tradicional. Él anteriormente a eso había sido concejal en algún municipio cercano a Bucaramanga, entonces él ya conoce lo que es el tejemaneje de la política tradicional en Colombia. Por otro lado, Francia Márquez es una mujer que jamás se había postulado a ningún espacio de elección popular, pero que adicionalmente encarna gran parte de lo que es el electorado de Petro, que es un electorado popular con una educación que ha sido lograda a partir del trabajo propio y del esfuerzo propio, que es una madre soltera que ha venido trabajando con sus hijos y que aparte de eso proviene de una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país. Entonces, la figura de Francia Márquez en realidad recoge y encarna gran parte de lo que es el sentir popular en Colombia. Ahora, la cuestión es qué tanto eso ha logrado pues, posicionarse y darle juego a la campaña de Petro con la figura de Rodolfo del otro lado, es algo que falta por ver. Y depende también mucho de cómo hacemos el análisis de Rodolfo.
Rodolfo en específico es un candidato que se plantea como un outsider, pero que en los años de trayectoria política que ha tenido también su buena cuota de participación y de relación con políticos tradicionales. Y allí entonces ha también aprendido algunas cosas y algunas dinámicas de cómo se maneja y se controla el poder en Colombia hoy en día. Allí habrá que ver entonces qué tanto la figura de Francia logra romper toda esta estructura que se ha venido construyendo en torno a la consideración de Rodolfo como un candidato que sea más limpio o menos corrupto que el resto. David, ¿con quién? Y hago voy a hacer la pregunta porque Rodolfo Hernández, el que le llamaron el rey del TikTok, ¿verdad? Una plataforma que normalmente es catalogada como una plataforma de las juventudes o de personas muy jóvenes. No tanto adentrándome en el tema de la plataforma, de los videos que hace o la presencia que tiene ahí, pudo al final Rodolfo conectar con las juventudes o a tan pocos días de la elección podemos ver más o menos con quién sí pudo conectar o cuáles masas movió Rodolfo, o está distribuido parejo a todo nivel nacional. Rodolfo tiene una base de votación bastante específica, que por supuesto se relaciona con el público al que le apunta en TikTok, pero que no se limita solo a él. Entonces, en ese caso, lo que valdría considerar es, por ejemplo, el hecho de que Rodolfo Hernández es el candidato hoy en día de una gran población que antes votaba a los partidos tradicionales, pero que hoy se encuentra muy separada de lo que fue el proyecto de los partidos tradicionales. Es decir, son personas que hoy en día no creen en el mecanismo tradicional de repartición del poder que se venía ejerciendo en Colombia y que antes votaban al Partido Liberal, al Partido de la U, al Partido Conservador y en menor medida al Centro Democrático, pero que hoy en día pues votan esta nueva opción. Por otro lado, también hay personas usualmente entre los 30 y los 45 años que nunca había participado en elecciones y que creen que esta es la oportunidad de limpiar la política de corruptos o de lagartos, que es un término que se utiliza mucho en Colombia para hacer referencia a un político corrupto. Y finalmente existe también una fuerte presencia de la votación de Rodolfo por parte de algunos jóvenes, pero son jóvenes que ya están en un espacio de trabajo, usualmente relacionado con el transporte de carga y con el trabajo en la construcción. Son dos sectores específicos que se han vinculado mucho con la dinámica de consumo de redes sociales, sobre todo en TikTok. Allí es donde está el núcleo del electorado de Rodolfo. Por otro lado, pues candidatos como Fico tenían una posición mucho más clara en los estratos más altos de la población colombiana y pues Petro tiene un soporte mucho más fuerte en la juventud y en las personas de los estratos más bajos, sobre todo en los hombres. Las mujeres siguen siendo en este momento uno de los actores fundamentales de la campaña, de los que no se sabe cómo cada una de las campañas logrará acercarse. El voto de la mujer es en este momento uno de los grandes bastiones que falta identificar para dónde se irá. Que sin embargo yo veo tal vez el voto de la mujer un poco más alejado de Rodolfo por sus declaraciones tan polémicas, siendo una de ellas que dijo hace unos días que la mujer debería dedicarse a la crianza, si no me equivoco. Así es. Sí, Rodolfo ha tenido varias salidas en falso en lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento de los derechos de la mujer y el mantenimiento también de un respeto hacia lo que la mujer hace tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito de lo público. Y allí, pues por supuesto, sí se ha podido capitalizar un poco más la figura de lo que hace Francia Márquez, que pues es mujer, madre soltera, que ha venido pues también recogiendo todo este acompañamiento de los movimientos feministas que, como ustedes entenderán, son cada vez más fuertes en el mundo y que allí pues ven a su candidata. Eso también se deja ver en el hecho de que Rodolfo evitó participar en el único debate planteado por mujeres que se realizó hace solo 3 días en la ciudad de Bogotá. Rodolfo declinó su participación, como ha venido declinando su participación en debates en todos los escenarios, porque pues también existe una consideración de parte de su equipo en el que se tiene muy claro que en el momento de presentarse a un candidato tan
veterano en debates como Petro, es muy posible que el candidato Rodolfo no salga tan bien librado. Y allí pues lo que faltará ver es cómo entonces va a garantizar la presentación de un programa. David, Eso tiene que ver también con otro, perdón, no, sí, no, perdón, si continúa yo, puedo no, esperarla. solo tiene que ver con un elemento adicional para que lo tengamos en cuenta, que tiene que ver con que la votación de Rodolfo no vota por un programa específico, no vota por un proyecto de país específico que tenga claramente unas reformas que se deben establecer, sino que vota bajo una lógica un poco más ambigua de acabar la corrupción y acabar con los políticos corruptos, sin explicar específicamente cómo lo hará. Además esta idea que nos presentas de acabar con la corrupción, yo pude escuchar esta mañana, estaba escuchando un programa, un podcast, donde sí mencionaban que el Rodolfo Hernández también tiene acusaciones, o tiene una denuncia, un proceso. ¿Qué es exactamente lo que tiene don Rodolfo? No deja de ser irónico y un poco paradigmático de la política colombiana que el candidato que pregona el discurso anticorrupción por excelencia es un candidato que hoy en día está siendo investigado por corrupción específicamente. Esto se deriva de su experiencia como alcalde en Bucaramanga, cuando en el medio de la tramitación de una licitación para generar un manejo del sistema de basuras y del relleno sanitario que recoge la basura de toda la zona metropolitana de la que él era alcalde, él intervino de forma constante y continua para garantizar que el contrato se le entregara a una persona específica que era muy cercana a su hijo y con la cual habían hecho un acuerdo económico. Entonces, pues allí efectivamente lo que vemos es una relación en la que existen unas pruebas concretas que el candidato ha intentado no retomar en sus discusiones, y él ha llegado incluso a decir que no tiene ningún proceso abierto en su contra, aun cuando pues la realidad es que sí, que lo tiene, que está activo y que está abierto, pero pues ya gran parte de su base electoral considera que eso es parte de una dinámica de persecución, aun cuando las mismas pruebas apuntan a los audios de él mismo diciendo que él necesitaba que fuera esa persona elegida para la elaboración del contrato, que él respondía a título personal por esa persona y por lo que esa persona hiciera, y que él además entendía que era necesario que se saltaran todos los pasos tradicionales de una contratación para que eligieran sí o sí a esta otra persona. Entonces, allí lo que vemos ya es un caso en el que de tanto negar la existencia del programa, perdón, de la acusación, pues casi que se desdibuja el hecho de que él está siendo imputado. Y eso es muy peligroso porque lo que revela es la debilidad de la democracia colombiana. A fin de cuentas, aquí lo que está operando es una lógica en la que el que más duro habla puede llegar a ser candidato, más allá de si tiene idea de qué es lo que va a hacer siendo presidente o si tiene la idoneidad moral para hacerlo. Bien, estamos conversando con David Cárdenas. Y esto se pone mejor cada vez. Sí, por eso no me lo esperaba. No sabía que habían, honestamente, que tenía audios así. Esto es puro realismo mágico. Sí, puro realismo mágico. Está muy, muy interesante. David, te pido que te quedes con nosotros. Voy a hacer una pausa comercial y ya regresamos porque está muy bueno. Aquí que seguimos. Sí, está muy bueno el tema. Claro que sí. Conexión Mundial. 6:33. Estamos hablando con David Cárdenas, analista internacional de Colombia. Estamos conversando de lo sucedido en la primera ronda electoral de Colombia de cara ahora a esta segunda etapa. Gustavo Petro obtuvo el 40.32% de los votos, que son 8.527.000 y un poco más. Don Rodolfo Hernández tuvo 28.15%, que son 5.953.000, casi 6 millones de votos. Y en tercer lugar quedó Federico Gutiérrez con un 23.91%, 5 millones de votos. Como nos decía David, más o menos una diferencia de 900.000 votos que lo están enviando a Rodolfo Hernández a la segunda ronda. Ahora que estábamos conversando y que David nos aclaraba qué es lo que está sucediendo o cuál es el proceso de la denuncia que tiene Rodolfo Hernández, le
consulto a David, cuando salen estos resultados, mediáticamente lo que sale de Colombia hacia, o lo que va a ser la segunda ronda, es que nos dicen que es la izquierda contra el populismo, la izquierda de Gustavo Petro contra el populismo de Rodolfo Hernández. Y yo quería consultarle a David si efectivamente podemos catalogar a Rodolfo Hernández como populista. Yo quisiera, perdón, antes de que entre David, nada más añadir también dos de los apodos o comparaciones que se le han hecho a Rodolfo Hernández, llegando a compararlo con el Trump de Colombia y con Bukele. Señalamientos que definitivamente no son esperanzadores. Así es. Bueno, creo que es importante pues tener en cuenta que esto no es un fenómeno nacional, ¿no? En primer lugar. En efecto, esta clase de candidatos han venido surgiendo cada vez más fuertemente a lo largo del continente. Y esto también revela, ante todo, pues una preocupación por el futuro de las democracias. Pero más allá de eso, y para responder a la pregunta, creo que sí es importante anotar que Rodolfo Hernández ha venido construyendo un discurso que podría clasificarse dentro de lo que los científicos sociales y los cientistas políticos llaman populismo, porque a fin de cuentas lo que ha venido planteando es una lógica de un rechazo a la clase política tradicional, pero adicionalmente una llamada a poder atacar una serie de temas que se consideran que son centrales a la hora de trabajar en lo político, sobre todo en lo que tiene que ver con corrupción y el manejo del dinero y los recursos públicos. Allí Rodolfo es donde ha concentrado el centro de su discurso y en ese sentido podría clasificarse de populista. Ahora bien, el populismo particular que encarna Rodolfo es muy cercano a otros ejemplos que hemos visto en la región, en el sentido de que también provienen de parte de un gran empresario que manifiesta haber estado alejado de la política y que por ser empresario se asume que está limpio de todo mal y que por supuesto sabe administrar un país como si fuera una empresa, que de por sí pues ya es un problema en términos, digamos, de estructuración del discurso, ¿no? Y es asumir que el Estado en efecto es igual que una empresa. Allí entonces lo que vemos es un Rodolfo que ha venido también construyendo un discurso de rechazo a lo que él llama los partidos tradicionales, y ese proceso de rechazo pues es bastante apoyado por la gente que lo vota, al mismo tiempo que él negocia a puertas cerradas con ciertos integrantes de partidos tradicionales. Y allí uno puede señalar, por ejemplo, el hecho de que la lista a la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja en Colombia, en la que él participó, él envió una lista para ser votada en un departamento para la Cámara de Representantes. Esta lista contó con la participación de políticos tradicionales del departamento en el cual está su fortín electoral, que es Bucaramanga. Este departamento es Santander. Entonces, el departamento de Santander recibió la mayor votación, la lista construida por Rodolfo, y es una lista que tiene en su primer lugar a una persona que venía de ser parte de un equipo político de uno de los políticos más tradicionales del departamento de Santander, un político del Partido Liberal. Entonces lo que vemos es que en efecto, en términos públicos, sí se anuncia muy en contra de los partidos tradicionales, y en términos privados, pues resulta siendo pues unas dinámicas completamente diferentes, muy cercano a lo que en su momento planteó Trump con el Partido Republicano y en sus relaciones con el Partido Republicano, pero también no muy lejano de lo que plantea Nayib Bukele en un caso particular, o el mismo Bolsonaro en Brasil, que han venido también partiendo de un ejercicio de control del Estado en el que van a tener muchas problemáticas a la hora de controlar un Congreso, sobre todo en el caso de Bolsonaro, que no es completamente afín a él. David, quería hacerte, para también saltar a Gustavo Petro, quería hacerte la consulta. Y te doy mi caso. La primera vez que escuché de Gustavo Petro, cuando uno busca, que fue hace ya muchos años, las primeras cosas que salen, creo que ya sabe por dónde va, ¿verdad? Lo primero que uno empieza a encontrar con la magia del internet es su participación en el M-19, ¿verdad? En la guerrilla, en lo que sucedió en el Palacio de Justicia, todas esta historia que tiene, y que además en su función
política, digamos, tampoco ha sido tan clara todo, o sea, ha tenido sus altos y sus muy bajas, con el tema de lo que sucedió con la basura, el video que en un momento sacaron también recibiendo lo que parece que es recibiendo una plata cuando salió escándalo de Brecht y todas estas cosas, pero principalmente lo del M19, quiero enfocarlo sobre todo a la gente, al pueblo colombiano, al ciudadano común y corriente que anda en bus y va y trabaja. ¿Qué significa toda esa historia de Petro con el M19 para recibir este apoyo que tuvo el domingo? ¿Es algo que los colombianos tienen presente, que es una herida que ya cerró, o son generaciones que no lo vivieron y tal vez no lo recuerdan y no lo tienen muy presente? ¿Qué podría ser? Es un poco de todo en realidad. Yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. Uno de ellos es que no existe todavía un relato uniforme de lo que fue la guerra en Colombia. Y en ese sentido, tú puedes preguntarle a cualquier colombiano frente a algún actor armado y te puede dar una opinión diferente. En ese sentido, no existe aún una lógica generalizada de que podamos decir tales actores fueron los buenos y tales fueron los malos. Empezando porque el conflicto armado en Colombia fue tan largo y ha sido tan constante y tan dañino que todos los actores tienen su respectiva parte de culpa y de responsabilidad. Al plantear esto, lo que también quiero señalar es que así como se reconoce que muchas guerrillas y que las guerrillas hicieron mucho daño, se ha asumido también que ese daño proviene de parte del Estado de igual forma. Pero adicionalmente hay un elemento particular en el caso de lo que es la narrativa de Gustavo Petro, que tiene que ver con a qué guerrilla perteneció y de qué forma lo hizo. Entonces Gustavo Petro siempre ha resaltado que él hizo parte de la guerrilla del M19, que hay que señalar que fue la única guerrilla urbana en Colombia que hizo luego un tránsito hacia lo rural, pero en el tránsito fracasó, mientras que las otras guerrillas, las grandes guerrillas que hemos escuchado en Colombia como FARC y ELN, son guerrillas rurales que hicieron un tránsito por medio de algunas actividades a la ciudad, lo cual por sí pues es algo diferente totalmente. Y él ha planteado que asimismo, al ser una guerrilla urbana, él no participó en grandes eventos de carácter armado, ni siquiera en un solo evento de carácter armado. Lo que ha planteado siempre es que hizo parte del brazo político de esa guerrilla, que es algo muy frecuente en Colombia y en todos los escenarios de discusión del conflicto armado en Colombia, en el sentido de que todas las fuerzas, siendo paramilitares o guerrillas, han tenido una cercanía con un brazo político en específico que se ha movido en la vida pública como brazo político, ¿sí? Bajo esa lógica, pues Gustavo Petro siempre ha afirmado que él nunca participó en los hechos del Palacio de Justicia, y de hecho pues eso está confirmado por algo tan sencillo como un hecho, y es que él para ese momento ya había sido capturado por el ejército y estaba siendo torturado en una base militar, por supuesto también en contra de toda la legislación internacional. Pero más allá de eso, pues lo que se ha planteado siempre es que él hizo parte de un ala política, y que como hizo parte de un ala política nunca empuñó un arma y nunca se encargó directamente de ninguna actividad que se podría considerar como delictiva en el marco de lo armado, ¿sí? Esa consideración en particular, sobre todo en Bogotá, que fue el sitio donde él sacó gran parte de su votación y que fue el sitio en el cual él fue alcalde, ha considerado también pues un acercamiento de gran parte de la población que en su momento, hace ya 35 años, apoyó la existencia del M19, pero también ha planteado pues el hecho de que en efecto hubo un conflicto armado y que mucha de la gente pues que hoy en día lo vota reconoce que ese conflicto armado causó mil heridas, pero también hubo personas que aún aún perteneciendo a grupos de este tipo, no hicieron parte directa de lo que fue el conflicto o la guerra específicamente. Entonces eso también ha implicado una construcción de 1001 relatos frente a lo que es la guerra en Colombia, que hoy en día no terminamos de resolver. Y si ustedes lo miran, los candidatos de la derecha vinieron a señalar ese punto central como el elemento fundamental por el cual iban a apoyar a Rodolfo Hernández. 3 horas después de terminada la votación, salía Fico, que es Federico Gutiérrez, planteando que votarían a Rodolfo Hernández, y asimismo el Partido Centro Democrático, el partido pues más cercano al presidente, planteaba que preferían votar por Rodolfo Hernández por ser un empresario reconocido antes que por un guerrillero.
aun cuando la discusión frente a si fue realmente guerrillero o no, pues ya está más que dada y discutida desde hace ya 12 años. Bien, me parece muy, muy importante esta aclaración de que nos está haciendo David con el tema del M19 sobre todo. Yo con eso, David, quería preguntarte, porque la segunda encuesta, la más reciente que ha salido para esta segunda vuelta, bueno, Luis mencionó los resultados de las votaciones, un 40 para Petro, un 28 para Rodolfo, pero esta segunda encuesta cifra un 52% de intención de voto para Hernández, un 44% para Petro. Mi pregunta es, y más por los apoyos que se han dado, como mencionaste después de esta primera vuelta, muchos de los apoyos se han vertido para Hernández, salió Fico. Interesante también la manera en que Hernández se desvincula del uribismo, de Fico, diciendo que él no está con ninguno más. Por acá lo tengo, si no me equivoco, donde él dice que él no está con ninguno de ellos, sino con Colombia. Pero quería preguntarte entonces, ¿qué podríamos esperar de esta segunda vuelta? ¿Es más fácil para Rodolfo obtener, digamos, ese voto de la derecha y con ello alcanzar una presidencia? ¿Y se queda Petro entonces en el camino? ¿Cuesta más? ¿Ya llegó a su tope? ¿Podría llegar más allá? Uno podría partir de decir que en efecto la campaña beneficia en este momento a Hernández si se creyera que el trasvase de votos es completo. Es decir, si creyéramos que toda la votación de Federico Gutiérrez más toda la votación de Rodolfo Hernández se van a unir en una sola gran votación, ya la campaña estaría definida. Bajo esa lógica, estos dos candidatos sacaron 11 millones de votos en total, y estos 11 millones de votos, por supuesto que representarían pues el punto máximo a que se podría alcanzar a aspirar. Casi los 12 que Rodolfo Hernández dice que busca conseguir para esa segunda vuelta. Exactamente. Si se creyera en esa teoría, por supuesto estamos ante un escenario en el que Petro otra vez va a perder la segunda vuelta. Sin embargo, hoy en día no está tan claro que esa teoría del trasvase funcione, porque Rodolfo está ante una encrucijada bastante curiosa y bastante interesante para identificar, y es, por un lado, requiere de los votos de los partidos tradicionales, pero por el otro lado, aceptar de forma pública esos votos implicará necesariamente que la votación que él ya recibió de entrada empiece a cuestionar qué tanto su candidato es el candidato del cambio y qué tanto su candidato es el candidato que va a trabajar en contra de los partidos tradicionales y de la corrupción. Bajo esa lógica, lo que uno puede evidenciar es que cada apoyo de un partido tradicional le resta más votos de los que le quita a Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la votación que le permitió llegar a esta segunda vuelta es una votación de un sector de la población que está desencantado de la política tradicional. Y si tú buscas el apoyo de la política tradicional, efectivamente es muy posible que este sector, que en un primer momento votó a Rodolfo, en esta segunda ocasión no vote o vote en blanco. Sí, pareciera que nadie quiere estar cerca de algunos. De paso también Ingrid Betancourt le había dado también la adhesión a Rodolfo Hernández. No sé si al final por personaje o por la cantidad de votos pues no hace mucha diferencia. David, ¿qué te parece? Estoy sin audio con David. Se me fue el audio. Vamos a hacer una pausa comercial para ver si podemos retornar con David. Ya estamos terminando, pero vamos a ver si podemos tener la última consulta. Vamos a nuestra última parte comercial. Ya regresamos. Conexión Mundial. Acá estábamos resolviendo un leve problema que teníamos con nuestro invitado. Luis, a veces tenemos de vuelta. Vamos a ver si David nos escuchas. No nos escucha todavía, David. No hay problema. No sé si me está escuchando David. Si me está escuchando, que no se preocupe. Parece que tenemos un problema técnico por aquí. No hay ningún problema. A veces sucede en los programas en vivo, en los programas de análisis de política sucede también. Les pasa a todos, en las mejores familias. Es cierto. Pues ya estamos terminando. La última consulta, pero todavía, la que yo le quería hacer, todavía habrá tiempo para que nos la conteste de cara a la segunda ronda. Después se la podemos hacer y si no lo invitamos el viernes antes de las elecciones también.
o si no posteriormente, que también es muy válida, porque lo que quería consultarle es en que el caso de que ganara Petro, pues parece que hay una izquierda que algunos llaman podría ser nueva izquierda, que está recurriendo, digamos, a América también, y que se está cada vez haciendo más presente. Y yo lo que quería ver ya es a nivel macro el resultado que nos puede dar si en el caso de que ganara Petro, porque tenemos ya a Boris, Xiomara. Brasil pinta a Lula. Brasil, todavía nos quedan muchos programas para analizarlo, pero... Sí. Tenemos a Argentina, que con Fernández también anda por ahí. Tiene muchos problemas. Pero también vemos un revés en esta subida de lo que se podría decir el populismo en América Latina. Entonces quedaría ver por dónde gira la balanza. Sí, eso es precisamente lo que queríamos saber, pero bueno, perdimos el contacto, no hay ningún problema. Fueron casi 45 minutos de muy, muy interesantes apreciaciones que nos dio David, que no se preocupe, aquí vamos a resolver ya todo para el próximo viernes estar listos con una nueva edición de Conexión Mundial. Hola. Hola. ¿David? Sí, ahí acá estoy. Ahí lo escucho, ahora sí. Acá sí, yo les escucho perfectamente. Sí. Perfecto. Alcanza a escuchar la pregunta, de hecho, entonces estamos excelentes. ¿Sí me escuchó? Sí, perfectamente. Tenemos 4 minutos, si usted me dice, si quiere, se tira al agua. Decimos, David, el piso es tuyo. Claro que sí, por supuesto. Yo creo que lo que puede venir en el caso de que gane Gustavo Petro es básicamente pues una consolidación de la tendencia que ustedes han venido señalando, pero adicionalmente una reconfiguración de lo que es el panorama político, sobre todo en Colombia. Es la primera vez en la que un candidato de la izquierda ha estado tan cerca de ocupar el poder. Y allí, pues, lo que hay que ver es que se cuenta con también la bancada de izquierda más grande en la historia del país en el Congreso. Eso permite, pues, no un mayor grado de gobernabilidad, porque en efecto no son mayoría, pero sí una mayoría capaz de negociar. Y allí eso va a jugar un papel fundamental en un país tan presidencialista como Colombia, en el cual se pueden conformar alianzas electorales de forma más o menos frecuente y fácil, teniendo en cuenta que el presidente puede articular bajo su mando a diferentes partidos, ofreciéndoles por un lado cuotas burocráticas, pero también por el otro lado apuestas programáticas. Y allí creo que hay una posibilidad bastante fuerte de que el proyecto que encarna Gustavo Petro se consolide como un referente de la izquierda en el país y por supuesto en la región, sobre todo teniendo en cuenta que en Colombia vamos también en elecciones en 2 años de nuevo, no en elecciones de Congreso y Senado, perdón, de Congreso y Presidencia, sino en las elecciones para las candidaturas locales de las alcaldías y las gobernaciones. Eso a su vez es pues ya en lo que la mayoría de la clase política está ya pensando. Los apoyos que se están dando hoy en día a los candidatos presidenciales están muy mediados por ver quién va a recoger mejor esos réditos en los próximos 2 años y quién se posicionará de mejor forma a la hora de acceder a las alcaldías y las gobernaciones de los partidos, de los departamentos más grandes y más ricos. Asimismo, creo que es importante señalar que para el caso particular de lo que es el proyecto de Petro, ese proyecto es un proyecto que ha venido creciendo desde los espacios locales hacia la presidencia. Eso de por sí ya le plantea un mayor reto a los partidos tradicionales, que se tienen que ver con unas estructuras de la izquierda cada vez más consolidadas, más fuertes y más aceitadas, frente pues a un panorama en el que los partidos tradicionales se están quedando sin el acceso a los recursos del Estado para poder financiar sus campañas. Allí será muy interesante ver qué puede ocurrir, pero si gana Petro, existe la posibilidad de que se consolide un bloque progresista en la región. Bien, sí, perfecto. Qué dicha que nos dio tiempo y sobre todo para tener la oportunidad de agradecerte, David, un programa más y que nos hayas dedicado tantos minutos con tu conocimiento. Muchas gracias, de verdad. Para mí es una alegría compartir con ustedes siempre que sea posible. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, David. Siempre un placer tenerte. Y para despedirnos, algo que se nos olvidó del día de hoy, un saludo. 3 segundos. Un saludo a nuestra compañera Elki, y directora Elki, Elki que nos Méndez, estará sí. escuchando. Esperamos que esté pronto. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Nosotros los dejamos con 13 Costa Rica Noticias.
nos despedimos. Somos Conexión Mundial.